También conocida como Carmencita o la nietísima, Carmen Martínez Bordiú creció rodeada de flashes, palacios y la opulencia típica de una princesa, pero sin corona. La nieta del general Franco, el dictador, como gusta ahora dejar claro, Carmen, gana en las distancias cortas y sus entrevistas suelen ser de lo más interesantes, aunque parezca que no diga nada, porque ella misma siempre le quita importancia a lo que a la mayoría nos podría resultar impresionante. Carmen, de hecho, dice cosas que hielan la sangre o que hacen encogerse el corazón, como no se me cayó una lágrima con la muerte de mi hijo. O también otra anécdota perturbadora, y es que un día en la casa de su amiga Isabel Preisler se pusieron en manos de una vidente, no sabemos si era Rapel, Aramis, Octavio Acebes, y la vidente le sacó 3 calaveras, o sea, 3 sucesos trágicos en su vida. Y la verdad es que los tuvo, lo de su hijo mayor Fran, lo del padre de su hijo, el duque de Cádiz, y el nieto mayor del rey Alfonso XIII, Alfonso de Borbón, Dampierre, y lo de su hijastra, la pequeña hija de su segundo marido, Jean-Marie Rossi. Casi nada, es sobrecogedor. Carmen es única, aunque es inevitable evocar la figura de su abuelo Franco. Pero es que las cosas son lo que son y además no tienen remedio. Y todo lo que hable o lo que no hable siempre ha sido susceptible de ser criticado. Pero no solo por ser quien es, que también, sino porque su vida no es una vida corriente, ni siquiera, digamos, normal. Es sencillamente fascinante. Porque a pesar de lo que acabamos de relatar, ella ha tenido 7 relaciones importantes hasta ahora, 3 matrimonios y una relación larga, a saber. Además del duque y padre de Fran y Luis Alfonso y pretendiente al trono francés por la rama de Anjou, está Jean-Marie Rossi, como hemos dicho antes, y el cántabro José Campos. Antes de José, tuvo una larga relación con el arquitecto italiano Roberto Federici, con quien no llegó a casarse. Ahora está que voy que vengo con el empresario Luis Miguel Rodríguez alias El Chatarrero por su negocio de desguaces. O sea, que Carmen tiene el corazón a prueba de toda contrariedad. Sin duda esto le ha llevado a ser muy criticada y juzgada por la opinión pública, porque quizá era demasiado moderna para los tiempos que corrían y más siendo la nieta del pluscuamperfecto caudillo y más después de haberse casado con el pretendiente legítimo al trono francés, que muchos, entre los que yo me incluyo, apuntamos lo de que su primer marido estaba antes que Juan Carlos, su primo, como legítimo pretendiente a la corona de España. Pero bueno, esto es otro vídeo que lo podéis ver también en este canal. La verdad es que criticar a la nietísima es no comprenderla, pero claro, hay que estar en su piel y en sus circunstancias, algo que en lo que se refiere a las circunstancias, pues tampoco muchas personas pertenecen a su estatus social de celebrity, que en su día emparentó con la realeza y que hizo que hoy en día su hijo Luis Alfonso, casado con la venezolana Margarita Vargas, esté pretendiendo al hipotético y remoto trono de Francia. Porque, queridos y queridas, mientras Macron y su perro sean los amos del Elíseo, allí no entra la corona jamás de los jamases. Realmente el comportamiento de Carmen es digno de admirar y muy difícil de imitar. Se enamoró de Rossi estando casada con Alfonso y decidió irse con él. Visto así, suena bastante atronador, pero también resulta chocante que Alfonso le dijese «vete pero vuelve». Y el primo de Juan Carlos se quedó con la custodia de sus hijos, algo que ocurrió a resultas de que Carmen se marchó a Francia y no volvió. De manera que su suegra, Emmanuela Dampierre, que se quedó con la custodia de los chicos junto con su hijo Alfonso, jamás le perdonó. Emmanuela Dampierre llegó a tacharle de ninfómana, a lo que Carmen respondía que no entendía a qué venía esa palabra cuando ella había hecho lo mismo que su suegra, o sea, lo que todas las mujeres que tienen hijos. Emmanuela claramente la detestaba, pero eso era mutuo y además también vox populi.
La mayor polémica se desató en el momento de la tragedia en la que fallece Fran, el hijo mayor de Carmen. Ella no estuvo presente en el funeral por temor a la reacción de su suegra, pero sin embargo jamás le reprochó nada a su exmarido, que fue señalado como culpable del accidente. No se me cayó una lágrima con la muerte de mi hijo, el dolor es tan fuerte que no te permite ni llorar. Esta es la frase perturbadora que pronunció Carmen en una entrevista. Desde ese día, Carmencita siempre hablaría de la tragedia que marcó mi vida, por mucho que ese año se casara con Rosy y al año siguiente naciera su hija Cintia. 1984 fue un trágico año tanto para la hija de Carmen, Franco y Polo, como para su nuevo marido Galo, que también veía cómo perdía a su hija Matilda, de 13 años, en un trágico accidente en el mar. Y la vidente culminaba su tercera predicción fatídica cuando en las montañas de Colorado el duque de Cádiz y padre de sus hijos perdía la vida en 1989 en un extraño suceso con más dudas que certezas sobre lo que ocurrió. Sin embargo, Carmen es una mujer que ante todo ama la vida. Tiene 4 nietos y posiblemente su hija Cintia le haga abuela también, por lo que ella siempre se muestra optimista y siempre despierta interés, diga lo que diga. También conocida como Carmencita o la nietísima, Carmen Martínez Bordiú creció rodeada de flashes, palacios y la opulencia típica de una princesa, pero sin corona. La nieta del general Franco, el dictador, como gusta ahora dejar claro, Carmen, gana en las distancias cortas y sus entrevistas suelen ser de lo más interesantes, aunque parezca que no diga nada, porque ella misma siempre le quita importancia a tacharle de ninfómana, a lo que Carmen respondía que no entendía a qué venía esa palabra cuando ella había hecho lo mismo que su suegra, o sea, lo que todas las mujeres que tienen hijos. Emanuela claramente la detestaba, pero eso era mutuo y además también vox populi. La mayor polémica se desató en el momento de la tragedia en la que fallece Fran, el hijo mayor de Carmen. Ella no estuvo presente en el funeral por temor a la reacción de su suegra, pero sin embargo jamás le reprochó nada a su exmarido, que fue señalado como culpable del accidente. No se me cayó una lágrima con la muerte de mi hijo, el dolor es tan fuerte que no te permite ni llorar. Esta es la frase perturbadora que pronunció Carmen en una entrevista. Desde ese día, Carmencita siempre hablaría de la tragedia que marcó mi vida, por mucho que ese año se casara con Rosy y al año siguiente naciera su hija Cintia. 1984 fue un trágico año tanto para la hija de Carmen, Franco y Polo, como para su nuevo marido Galo, que también veía cómo perdía a su hija Matilda, de 13 años, en un trágico accidente en el mar. Y la vidente culminaba su tercera predicción sencillamente fascinante, porque a pesar de lo que acabamos de relatar, ella ha tenido 7 relaciones importantes hasta ahora, 3 matrimonios y una relación larga, a saber,
Además del duque y padre de Fran y Luis Alfonso y pretendiente al trono francés por la rama de Anjou, está Jean-Marie Rossi, como hemos dicho antes, y el cántabro José Campos. Antes de José, tuvo una larga relación con el arquitecto italiano Roberto Federici, con quien no llegó a casarse. Ahora está que voy que vengo con el empresario Luis Miguel Rodríguez alias El Chatarrero por su negocio de desguaces. O sea que Carmen tiene el corazón a prueba de toda contrariedad. Sin duda esto le ha llevado a ser muy criticada y juzgada por la opinión pública, porque quizá era demasiado moderna para los tiempos que corrían y más siendo la nieta del pluscuamperfecto caudillo y más después de haberse casado con el pretendiente legítimo al trono francés, que muchos, entre los que yo me incluyo, apuntamos lo de que su primer marido estaba antes que Juan Carlos, su primo, como legítimo pretendiente a la corona de España. Pero bueno, esto es otro vídeo que lo podéis ver también en este canal, a lo que a la mayoría nos podría resultar impresionante. Carmen, de hecho, dice cosas que hielan la sangre o que hacen encogerse el corazón, como no se me cayó una lágrima con la muerte de mi hijo. O también otra anécdota perturbadora. Y es que un día en la casa de su amiga Isabel Preisler se pusieron en manos de una vidente. No sabemos si era Rapel, Aramis, Octavio Acebes. Y la vidente le sacó 3 calaveras, o sea, 3 sucesos trágicos en su vida. Y la verdad es que los tuvo. Lo de su hijo mayor Fran, lo del padre de su hijo, el duque de Cádiz, y el nieto mayor del rey Alfonso XIII, Alfonso de Borbón, Dampierre, y lo de su hijastra, la pequeña hija de su segundo marido, Jean-Marie Rossi. Casi nada, es sobrecogedor. Carmen es única, aunque es inevitable evocar la figura de su abuelo Franco, pero es que las cosas son lo que son y además no tienen remedio, y todo lo que hable o lo que no hable siempre ha sido susceptible de ser criticado. Pero no solo por ser quien es, que también, sino porque su vida no es una vida corriente, ni siquiera, digamos, normal. La verdad es que criticar a la nietísima es no comprenderla, pero claro, hay que estar en su piel y en sus circunstancias, algo que en lo que se refiere a las circunstancias, pues tampoco muchas personas pertenecen a su estatus social de celebrity, que en su día emparentó con la realeza y que hizo que hoy en día su hijo Luis Alfonso, casado con la venezolana Margarita Vargas, esté pretendiendo al hipotético y remoto trono de Francia. Porque, queridos y queridas, mientras Macron y su perro sean los amos del Elíseo, allí no entra la corona jamás de los jamases. Realmente el comportamiento de Carmen es digno de admirar y muy difícil de imitar. Se enamoró de Rossi estando casada con Alfonso y decidió irse con él. Visto así, suena bastante atronador, pero también resulta chocante que Alfonso le dijese «vete pero vuelve». Y el primo de Juan Carlos se quedó con la custodia de sus hijos, algo que ocurrió a resultas de que Carmen se marchó a Francia y no volvió. De manera que su suegra, Emmanuela Dampierre, que se quedó con la custodia de los chicos junto con su hijo Alfonso, jamás le perdonó. Emmanuela Dampierre llegó